El cos com un reflexe de les nostres emocions i vivències més enllà de l'estètica. Les mentides del cos. Aquest és el punt de partida de l'espectacle de dansa Cuerpo Místico. I per parlar-ne tenim a la seva creadora d'aquesta coreografia, que és Celia Espadas. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotras y de explicar un poco sobre la pieza. I nosaltres, de que ens l'expliquis i de seguida la veiem, aquest fragment de Cuerpo Místico. Sí. La tesi de l'espectacle és una mica que l'ús que fem actualment del cos, que és gairebé publicitari, l'allunya de qualsevol sentiment, que és tot l'oposat que ha fet l'art al llarg de la història. Per què ens hem anat separant amb aquests dos conceptes? Sí, o sea, prácticamente es como esa dualidad, ¿no? De cómo el cuerpo social de la sociedad cada vez está más vacío, más limitado, con cargas, culpas, juicios. Y sin embargo ese cuerpo escultórico en este caso, pero en general es como el cuerpo de la historia del arte, que siempre ha sido objeto representativo, cómo evoca tanto sin mencionar palabras, ¿no? Y como el reflejo de esas emociones más humanas que, sin embargo, la sociedad nos limita. Entonces, como esa dualidad me parecía interesante como ponerla en escena, ¿no? Justamente también la danza es arte, entonces, Claro. cómo se contrapone que encima nuestro cuerpo es como la herramienta de expresión, ¿no? Y es como ese diálogo de cuerpo a través del cuerpo, ¿no? Que es el movimiento. I la dansa ajuda a lluitar contra aquesta deshumanització del cos que denuncies? La idea es que sí, o sea, hay muchos prejuicios, ¿no? O estereotipos que la danza siempre ha generado, pero para mí la idea sí es que el arte va más allá de la estética, ¿no? De esa forma del cuerpo, sino que la expresión de ese cuerpo, no la forma en sí, lo que interesa. Si haguessis de definir breument com seria el concepte que es té del cos artísticament al concepte que es té socialment actualment, com serien aquestes dues idees? ¿Ambas? Sí. Pues para mí el cuerpo del arte siempre ha sido como esa emoción, expresión y como esa expresión y sensibilidad más humana que evoca como a la elevación incluso, ¿no? Y sin embargo el cuerpo en la sociedad hoy en día yo creo que es como un lastre, más que una ayuda o que un motor, es como un lastre que nos pesa, esas culpas, esa limitación, esa estética, ¿no? Ese juicio, prejuicio, que al final acaban como limitándonos, cargándonos y que al final el cuerpo es como una expresión, ¿no? Y cada vez estamos más cerrados en esa imagen que vacía. Para mí el cuerpo se ha quedado vacío. Per preparar aquest espectacle t'has documentat molt. Com es fa el treball de documentació d'un projecte que es convertirà en una coreografia? Perquè no sabem molt com funciona la majoria. En este caso, en Sí. específico, en Cuerpo Místico, para mí la documentación ha sido, por un lado, observar mucho los cuerpos en la sociedad y por la calle. Trabajo también con niñas con problemas de trastorno alimentario, entonces como observo su manera de relacionarse, sus cuerpos, en la calle mismo, en cualquier sitio, ¿no? Como observar mucho los comportamientos de los cuerpos, de las personas. Y el cuerpo escultórico, o sea, mi padre es escultor, entonces siempre he visto como esa creación, ¿no? de la casa, de cómo iba construyendo esos cuerpos de imaginería en concreto. Entonces como desde algo tan abstracto como un alambre, cómo se construía un cuerpo, ¿no? Y para mí esos dos estudios han sido como lo más claro para crear esta obra de investigación. A part de creadora, de coreògrafa, ets professora de dansa a diferents escoles, algunes en entorns vulnerables. Com ajuda la dansa als teus alumnes? Para mí, estoy, como te he mencionado, concretamente en el sector de los trastornos alimentarios y para mí está siendo una investigación muy profunda y que sé que me queda como mucho tiempo, pero creo que la danza le está ayudando a conectar con su cuerpo desde un lugar de cuidado y como un lugar sano, que el movimiento y el cuerpo para ella ha sido como un lugar de prisión y está siendo un lugar de prisión, de limitación y como cuando están bailando olvidan eso, ¿no? Es como conectan consigo mismas. Una libertad, ¿no? Sí, como, y sus cuerpos cambian de estar así a estar así, como respiran y es muy, muy bonito ver cómo les ayuda eso. Excepte aquests casos en concrets, quan dones classe a un altre tipus d'escoles on la gent es vol professionalitzar, el gran somni d'una professora de dansa és aconseguir que alguna o algun dels seus alumnes acabi pujant a un escenari de manera professional? Creo que, o sea, generalmente puede ser que sí. A mí me interesa más como el aprendizaje, más que el resultado final, como lo que experimenta esa alumna en la clase, ¿no? Como que descubre de su cuerpo, que descubre de su movimiento, que si después puede llegar a eso o a interesarse en eso, pues ideal. Pero me interesa como el proceso, más que el final, a donde quieran llegar. Ara podem veure aquests dies fins al 30 de maig Cuerpo Místico al Teatre a la Sala Versus Glòries.
Què podem rebre als espectadors? Què podem aprendre als espectadors del cos veient aquesta coreografia? Pues yo creo que mi intención en esta obra es que el espectador se lleve como un viaje. Para mí, los 5 intérpretes en la obra, más que interesarme sobre la forma, me he interesado en cómo viajan emocionalmente por estados durante la pieza. Me interesa la sensibilidad, el detalle. Entonces también para mí el objetivo es que este espectador salga con un viaje interno de qué es el cuerpo para él o de esa relación de la sociedad con el arte, que le haga plantearse algo, como un viaje más emocional, más sensorial, más detallista, no? que la mera forma d'ir a veure dansa. No? Doncs estem desitjant veure com els altera, veure aquest fragment que ens heu preparat. Què veurem? Quin moment del muntatge és? Veremos el final. Sí? Ah, molt bé. Spoiler. Sí. Hay un spoiler, pero no sabe lo que ha venido antes. Clar. Así que sí que hemos modificado un poquito para añadir algunas cositas, pero es el momento en el que se juntan ambos cuerpos, porque nunca se junta el cuerpo social con el cuerpo escultórico. El cuerpo social son 4 bailarinas y el cuerpo escultórico un actor de teatro físico y visual. Entonces, el final es el momento en el que se juntan y tienen un diálogo esos 2 cuerpos que han estado tan diferenciados durante toda la pieza. Doncs amb aquest final nosaltres acabem també el nostre programa. Celia Espada, l'excompanyia de Celia Espada, ens interpreta aquest fragment de Cuerpo Místico, que el podeu veure, recordeu, a la Sala Versus Glòries fins al 30 de maig. Amb ells acabem el programa. Tornem demà amb més cultura i més punts de vista. Moltes gràcies. Celia, som-hi.